Hola, bienvenido a esta sesión. Hoy vamos a hablar de un tema que es clave para cualquier orador, cualquier conferencista, cualquier entrenador. La atención. ¿Cómo logramos o cómo captamos la atención de nuestro público? ¿Cómo captamos la atención de un equipo de trabajo? ¿Cómo llamas la atención de una persona? La atención es el primer paso del proceso AIDA. El acrónimo para atención, interés, deseo, acción. Y si recuerdas bien, AIDA es el proceso lógico que el cerebro humano sigue para tomar una decisión. En mi concepto, la A de atención es tal vez el más importante porque sin lograr la atención es muy difícil encontrar el interés, despertar el deseo y llevar una acción. Recuerda que en el momento en que tú estás haciendo una exposición, estás haciendo un entrenamiento, vas a dar una conferencia, tienes que tener muy presente que lo primero que hay que lograr es la atención de ese público. Si no logras conectar al público, va a ser muy difícil que tu mensaje, tu idea, tu proyecto sea recibido, sea recordado y sobre todo quede grabado en la mente de las personas. Mira, quiero que en este instante tomes tu guía, la tengas lista, ve llenando y toma nota, porque hoy quiero que te lleves los 4 secretos de cómo lograr la atención cuando de oratoria, de conferencias, de entrenamientos se trata. Entonces, toma tus guías y en este momento vamos a llenar allí los espacios. Generar la atención es el paso principal para poder iniciar una presentación o un entrenamiento que sea exitoso. Hace aproximadamente 2 años tuve la oportunidad de ir a una conferencia que estaba ofreciendo la Cámara de Comercio. La conferencia se llamaba Emprendedores innovando en la forma de hacer empresa. El título prometía bastante. Y no solo prometía, realmente tocaba algo que tenía que ver conmigo porque yo soy empresario. Junto con mi hermano hemos sido empresarios durante mucho tiempo. Y todo lo que tenga que ver con emprendimiento llama mucho nuestra atención. Fue así como decidí inscribirme y asistir a esta conferencia. Cuando llegamos había más o menos como unas 500 personas. Recuerdo que entramos, nos sentamos. Salió una persona de la Cámara de Comercio, presentó al orador, inmediatamente salió, todo el mundo lo aplaudió y arrancó la charla. Él empezó a dar definiciones muy rápidamente. Dijo, miren, cuando hablamos de reinventar se trata de esto, lo que se espera en las empresas es esto, según los estudios, esto. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que la conferencia fuese mala. Sin embargo, a la mitad dieron un break del cual la mayoría de la gente salió. Y pude notar que gran parte del público se fue. De hecho, cuando salí, nos miramos con Alejandro, mi socio, mi hermano, y recuerdo mucho que le dije, bueno, ¿cómo? ¿Te ha gustado? Él se quedó mirando y me dijo, pues tiene cosas interesantes, creo que vale la pena tomar algunas cosas, pero no sé, no me ha conectado, no sé, siento que no sé si sea para nosotros. Yo lo miré y le dije, yo me estoy sintiendo igual. Decidimos irnos. Cuando aprendimos todo esto que tiene que ver con oratoria, con exposición, con entrenamiento, recuerdo mucho que lo hablamos y los dos llegamos a la conclusión que la razón por la que no nos habíamos conectado no era porque la información no fuera adecuada o que no nos estuviera aportando valor. Realmente era porque el orador nunca se preocupó por conectar con nosotros. Fue así por eso que la mitad o tal vez más de la mitad del auditorio decidió irse. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus estrategias para conectar? ¿Te has preguntado a ti qué te conecta? ¿Qué hace que alguien pueda llamar tu atención? Mira, la forma más rápida de uno entender cómo funcionamos los seres humanos es autoobservándonos. Así que te voy a invitar a que por un momento pienses en un evento, una conferencia, un entrenamiento, una exposición
que haya impactado en ti, que te haya conectado, que te haya tenido enganchado. ¿Ya lo tienes? Ok, piensa por un momento, ¿qué hizo el orador, el entrenador, el expositor para que tú te engancharas, para llamar tu atención? Trata de recordar. ¿Ya lo tienes? Bueno, te voy a contar, porque tuvieron que haber pasado una de las 4 siguientes cosas para que tú te hubieras enganchado con la conferencia o te hubiera llamado tanto la atención. 1, es probable que el orador hubiese empezado a hablar de ti, de tu rol o de cosas que tienen que ver contigo. Hablar de tu público, hablar de ti. En este caso, eso pudo haber llamado la atención. Si no fue esa, miremos una segunda opción. Pudo haber sido el tema de que te hicieron de pronto una pregunta directa. Te hicieron una pregunta que te hizo pensar y te enganchó. Si no fue esa, de pronto fue una buena historia. Te contaron una buena historia y por un momento te quedaste escuchando porque querías saber cómo se desenvolvía la historia. Y si no fue esa, una última pudo haber sido que usaron directamente tu nombre y te llamaron, te dijeron, oye, Juan, Pedro, ¿tú qué has pensado? O dijeron algo con tu nombre. Estas 4 estrategias son las que normalmente un gran entrenador, orador o un conferencista utiliza durante sus ponencias para lograr captar muy rápidamente la atención de su público. Entonces, quiero que piensen lo siguiente. ¿Qué genera? Y mira lo que dice tu cuadernillo ahí. ¿Qué genera realmente la atención? ¿Qué es lo que genera atención en una persona, en un público, en un equipo? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma de generar atención? Y esta es la palabra clave, atención. Vámonos con lo siguiente. Lo primero. Entonces, quiero que vayas a tu cuadernillo y llenes los espacios en blanco. Lo primero, ¿sí? Hablar de tu público. Hablar de tu público se refiere a que digas cosas que sean de su interés. Cuando hablamos del público es porque tú te has tomado el tiempo de conocerlo. ¿Listo? Llena, primera estrategia. Ahorita vamos a ver una por una y vamos a desglosarla para que te lleves la herramienta súper clara y específica. 2, hacer preguntas directas o de cosas que le interesen a tu público. ¿Qué preguntas te han hecho que te enganchen? 3, contar historias. Contar historias. Hoy en día, uno de los fundamentos del liderazgo se está convirtiendo en el storytelling, es decir, tu habilidad para contar historias, para hacer metáforas. Si miras grandes líderes de la humanidad, y vamos a uno en específico, Jesús. Jesús tenía una forma muy particular de enseñar a través de parábolas. Esas son historias. Y la gente hoy en día todavía lee los documentos sagrados y se engancha completamente con las historias. 3, 4, utilizar el nombre de las personas en tu auditorio. Esto te va a ayudar muchísimo para esto. Vamos a desglosar cada uno a ver qué fue lo que pasó en ese día que llamaron la atención en un entrenamiento, una exposición o una conferencia de ti. ¿Listo? Entonces empecemos. La primera. Vamos a hablar de... Estaban hablando de ti cuando llamaron tu atención. Hablar de tu interlocutor, hablar de tu público, te va a dar una posibilidad importante. Y es conectar. Te voy a contar algo que de pronto no va a ser tan bonito, pero es la realidad. A tu público pocas veces le interesas tú. A tu público le interesa ellos mismos y le interesa la información que tú vas a dar, cómo a ellos les va a servir. Una persona que está sentada en un público está pensando, bueno, esto que tú me vas a dar, ¿cómo me va a servir a mí? ¿Sí? Muchos de los oradores están más preocupados de cómo se ven y de cómo van a proyectarse, cómo se los van a querer, cómo los van a percibir, más que en cómo conectar. Y esto es lo que hace toda la diferencia entre un extraordinario conferencista, entrenador o expositor a un expositor del común y corriente. Entonces, cuando se trata de hablar del otro, tiene que ver con que tengas que investigar. En el año 2017, una reunión de ventas que yo tenía era con una de las empresas más grandes del país en la producción de vidrios.
Y recuerdo muchísimo que cuando estaba llegando, revisé todo lo que quería exponer, pero por un momento dije, bueno, ¿cómo logro llamar la atención de las personas con las que me voy a reunir? Y dije, voy a utilizar la técnica de hablar de ellos. Así fue como busqué rápidamente en internet información sobre ellos. Busqué la empresa, busqué noticias de ellos y adivina qué, encontré información. Y una que no lo voy a olvidar jamás porque fue la clave para poder haber entrado y conectar con mi cliente. Y fue que había una noticia que decía que a raíz del diseño de una nueva botella, sin haber cambiado maquinaria, habían aumentado 3 puntos en rentabilidad. Imagínate una empresa gigante, 3 puntos es mucho. Así que entré a esta reunión y lo primero que hice, antes de empezar a hablar de todo lo maravilloso que yo soy, que mi empresa tiene, que podíamos hacer, porque esto le pasa mucho a los oradores. Arrancan a hablar de su idea, su proyecto, de lo maravilloso que es su investigación. ¿Y sabes qué? Al público no le interesa eso. Yo ese día recuerdo mucho que mi cliente me dijo, bueno, cuéntame qué es lo que vienes a presentarme. Yo le dije, antes de contarte, ¿te puedo hacer una pregunta? Leí en noticias que el año pasado aumentaron sus rentabilidades debido al diseño de un producto, una botella que ustedes tenían, que no implicó cambio de maquinaria, pero que sí mejoró todo el tema. ¿Cómo sucedió esto? En ese momento, la persona con la que estaba hablando sonrió y dijo, no sabes, eso fue parte de un proyecto que yo lideré. Él se emocionó y empezó a hablar. Nuestra reunión se expandió, pero adivina que él estaba tan feliz hablando de él que experimentó algo que se llama conexión. Logré completamente la atención de esta persona. Entonces, vámonos a este primer punto. La atención. 1. Habla de ellos. Entonces, la herramienta acá, debes averiguar de tu público. ¿Quién es tu público? ¿Listo? Y aquí la parte importante es, ten conocimiento de ellos. Debes tener conocimiento de las personas que tienes allí sentadas, debes tener conocimiento de tu equipo de trabajo, qué les duele, qué les gusta, qué han hecho, porque cuando tú empieces a hablar es bueno que puedas traer cosas que a ellos los enganchen. ¿Listo? Vamos al siguiente. Hacer una pregunta relacionada con algo que te interesa. Cuando hablamos de esto, yo recuerdo una certificación, uno de los grandes mentores que he tenido, su forma de abrir el auditorio empezaba, ¿qué te gustaría que pasara en este entrenamiento? Y empezaba a preguntarle a las personas dedocráticamente, antes de iniciar con esta charla, ¿qué te gustaría que pasara acá? Fue una de las preguntas que inició. Otra fue, para ustedes, ¿de qué se trata ser un extraordinario coach? Y la gente empezaba a responder. Y yo recuerdo que mientras la gente respondía, yo también iba respondiendo. Sin darme cuenta, la pregunta empezó a atraer mi atención. Tener preguntas preparadas sobre tu tema y que toquen los dolores y placeres de tu auditorio es de gran recursividad. Hazlos participar y esto te va a dar la posibilidad de lograr su atención en un 100%. 3. Contar una historia. Miren, la primera vez que yo tuve que pararme frente a un auditorio fue porque uno de los oradores había fallado. Y recuerdo mucho que cuando uno de los anfitriones me dijo, Mauro, ¿por qué no nos ayudas con esto que tú manejas este tema? Era tal vez la primera vez que me iba a parar frente a un público. Y recuerdo que con temor me paré y me temblaron un poco las piernas y tomé el micrófono y si te estás dando cuenta en este momento, tengo toda tu atención porque a todos nos gustan una buena historia. Acá debes preguntarte qué historias puedes contar con respecto a lo que tú vas a exponer, vas a hablar. ¿Qué historia buena puede servirte? Las historias hay que prepararlas. Y te voy a contar, son mejores cuando son historias reales. Sin embargo, si la historia de pronto tienes que crearla, no importa, la puedes crear. Recuerda que Jesús enseñaba a través de parábolas. Entonces, historias. Contar historias que tengan sentido, que realmente vayan ahí. La última, te llamaron por un nombre. Acá, esto, cuando son auditorios muy grandes, no es tan recursivo, sin embargo, funciona. ¿Sí? ¿Alguna vez has estado en una reunión en la que de pronto la persona te dijo,
Carlos, ¿tú qué opinas de tal cosa? Y automáticamente tú volteaste a mirar. O es más, has estado en alguna reunión con mucha gente y de pronto alguien al otro lado del salón pronuncia tu nombre en voz alta y sin darte cuenta tú automáticamente volteas. El nombre es la palabra más dulce para nosotros como seres humanos. Es súper importante que le des la posibilidad a tu equipo, a la persona con la que está, al público, interactuar. Y no te dé miedo a preguntar el nombre. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Carlos? Carlos, cuéntanos tú qué esperas de esto. Aquí estás utilizando una mezcla de las dos herramientas, una pregunta con el nombre. Los nombres ayudan mucho a que durante la conferencia tú puedas de pronto decir, Carlos, ¿tú qué opinas sobre esto? Daniel, ¿tú qué haces o qué piensas acerca de lo que estoy hablando? Cuando tú usas el nombre de la gente tiende a estar más atenta porque están con la presión de pronto se dirige a mí. Ahora, Mauricio, yo no soy tan bueno recordando nombres. Te voy a regalar una pequeña estrategia que nosotros utilizamos muchísimo y es de gran recursividad para grabar los nombres de las personas que tienes en un auditorio. Y es, cada vez que tú le des la palabra a alguien, pregúntale su nombre. Y en voz alta repítela al menos 3 veces. Entonces tú estás y dices, tu nombre es María. María, ¿cómo estás, María? María, bienvenida. María, te quiero hacer una pregunta. Fíjate que yo repetí el nombre 4 veces muy rápidamente. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Cuando repite en voz alta, utiliza los 3 sistemas representativos. El audio, el video, tienes que mirar a la persona. Y el tercero, muévete. Muévete si estás exponiendo. María, fíjate lo que yo estoy haciendo. María, María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, María? Bienvenida a esto. María, cuéntame qué expectativas tienes tú el día de hoy sobre este tema que vamos a exponer. En ese momento, el nombre María queda neuroasociado con su cara. Y después, durante la charla, tú puedes estar hablando y decir, María, ¿tú qué opinas? Y María se va a sentir no solo súper especial porque recordaste su nombre, sino además va a estar enganchada en estar muy pendiente. Fíjate que son pequeñas técnicas, pero que bien utilizadas van a lograr una diferencia en conectar con tu auditorio, en captar su atención, en enganchar con ellos, para que se lleven tu idea, la interioricen, pero sobre todo encuentren aplicabilidad en esa información que estás entregando. Así que, cerrando esto y habiendo hablado de estas 4 herramientas, quiero que en tu manual respondas las 4 preguntas que van a ser tu tarea, tu reto para lograr la atención de tu público. Piensa en algo que de pronto tengas que exponer, en algo que tengas que dar una charla, en algo que tengas que entrenar a tu equipo. Y piensa la primera pregunta. Si fueras a iniciar hablando del público, ¿qué cosas hablarías de ellos? ¿Quiénes son tu público? Averigua quiénes son y qué cosas hablarías de ellos. 2, ¿con qué preguntas abrirías tu próxima exposición? Qué buena pregunta. Recuerda, las mejores preguntas acá son las abiertas. Evita las preguntas cerradas. Deben ser preguntas abiertas porque tienen que hacer que el público piense. Una pregunta abierta es una pregunta donde la gente puede elaborar, puede dar más cosas. Una pregunta cerrada solo tiene una respuesta como sí o como no. ¿Listo? 3, ¿qué historia podría contar en su auditorio que pueda cautivar su atención? ¿Qué historia podrías contar? El año pasado, una de las personas que se certificó en la parte de entrenador de entrenadores, me acuerdo mucho que nos contó una historia referente a un proyecto que había hecho y fue tan elocuente, tan potente que todo el público en plena clase dijo, no, termina la historia, por favor, queremos saber qué fue lo que pasó. Entonces piensa qué buena historia tienes tú para contar. Y por último, ¿conoces el nombre de las personas con las que vas a estar? Si no, asegúrate de repetirlo al menos 3 veces. Lograr la atención no es solo importante, es vital para que tu conferencia, tu entrenamiento o tu exposición sean un éxito total.